Hay estructuras humanas que parecen contradecir directamente el sentido común. Puentes que cruzan bahías enteras, que atraviesan estrechos internacionales, que conectan continentes separados por agua durante millones de años de historia geológica. ¿Por qué alguien decidiría construir sobre un canal donde los tifones azotan cada verano? ¿Por qué elegir un desfiladero de 500 metros de profundidad en lugar de simplemente rodearlo por tierra firme, como haría cualquier persona razonable? La respuesta casi siempre es la misma, porque rodear costaba demasiado tiempo, demasiado dinero, o simplemente porque una nación entera necesitaba demostrar, con acero y concreto, que ningún accidente geográfico podía detener su ambición de progreso. Algunos de estos puentes soportan vientos huracanados de más de 200 kilómetros por hora. Otros fueron diseñados específicamente para resistir terremotos de magnitud 8, calculando cada tornillo y cada cable para un escenario que nadie espera pero todos preparan. Detrás de cada estructura colosal existe una historia de ingenieros trabajando contra el reloj, de comunidades enteras esperando durante décadas una conexión que finalmente llegó, y de récords mundiales que caen constantemente ante la próxima obra todavía más ambiciosa. Vamos a cruzar juntos 15 de los puentes más extraordinarios jamás construidos. Algunos conectan continentes completos, otros desafían la lógica sobre desfiladeros imposibles, y uno de ellos ni siquiera fue pensado para vehículos, sino simplemente para asombrar. Prepárate, porque este recorrido por los 15 puentes más grandes del planeta va a cambiar por completo tu idea de lo que la ingeniería humana realmente puede lograr cuando decide no aceptar un no como respuesta final. Antes de comenzar este recorrido, cuéntanos en los comentarios cuál de estos puentes te gustaría cruzar en persona, y cuál definitivamente evitarías incluso si te pagaran por hacerlo. Si te fascinan las construcciones imposibles y los rincones más sorprendentes del planeta, dale like y suscríbete a Mundo Nómada. Ahora sí, abróchate el cinturón, porque esta travesía por los puentes más grandes del mundo empieza ahora mismo. Inaugurado en 2018 tras casi 9 años de construcción continua, este proyecto no fue simplemente un puente. Fue una declaración de intenciones sobre lo que China estaba dispuesta a invertir para integrar económicamente 3 regiones administrativas distintas. Los ingenieros diseñaron la estructura para resistir tifones de categoría máxima y posibles impactos directos de barcos de gran tonelaje, calculando una vida útil de 120 años bajo condiciones marítimas particularmente agresivas y corrosivas. Parte del recorrido se sumerge bajo el agua mediante un túnel que permite el paso de embarcaciones enormes por encima, sin interferir jamás con la ruta de despegue del Aeropuerto Internacional de Hong Kong, ubicado peligrosamente cerca. Conducir sobre esta estructura a velocidades de hasta 100 km por hora, sobrevolando literalmente islas artificiales construidas específicamente para el proyecto, produce la sensación física de estar flotando directamente sobre el océano abierto sin ninguna referencia terrestre. El tiempo de viaje entre las 3 ciudades,
que anteriormente requería horas completas en ferry o largos rodeos terrestres, se redujo drásticamente a apenas minutos, transformando por completo la dinámica económica de toda la región del delta. Más de 450.000 toneladas de acero fueron utilizadas en total, cantidad suficiente para construir decenas de torres Eiffel completas, sostenidas por miles de pilares hincados directamente en el lecho marino profundo. La región conocida hoy como el área de la Gran Bahía nació prácticamente de este puente, integrando economías que antes funcionaban de manera completamente independiente en un solo bloque comercial interconectado y extraordinariamente dinámico. Este puente demuestra que cuando la voluntad política y los recursos económicos se alinean completamente, ni siquiera el mar abierto logra separar definitivamente lo que una nación decide, con firmeza absoluta, mantener unido. Inaugurado en 1997, se convirtió durante años en el puente colgante más largo del mundo, diseñado específicamente para transportar simultáneamente tráfico vehicular y ferroviario, una combinación técnica que pocos proyectos anteriores habían intentado resolver. Su diseño de doble nivel resulta particularmente ingenioso. El nivel inferior vibra constantemente con el paso de los trenes, mientras que el nivel superior ofrece vistas panorámicas espectaculares de las islas dramáticas que rodean todo Hong Kong. Durante tifones severos, las autoridades cierran completamente el nivel superior, dejando únicamente el tráfico ferroviario protegido para mantener la conexión esencial con el aeropuerto funcionando incluso en las peores condiciones meteorológicas imaginables. Los cables masivos del puente permanecen firmes incluso cuando ráfagas de viento golpean lateralmente la estructura completa, mientras millones de pasajeros anuales sienten la sensación extraña de estar suspendidos entre el cielo y las aguas turbulentas. Esta estructura transformó por completo los viajes cotidianos y la vida diaria de millones de personas, convirtiendo un trayecto que antes tomaba horas completas en un desplazamiento de apenas minutos entre la ciudad y el mundo exterior. Los ingenieros que trabajaron aquí demostraron que la velocidad y la escala pueden coexistir en un mismo diseño extraordinario, dominando simultáneamente desafíos que ningún proyecto anterior había resuelto con esta precisión técnica particular. Cruzar el Tsing Ma hoy significa comprender físicamente por qué Hong Kong logró convertirse en uno de los centros financieros y logísticos más importantes de todo el continente asiático en apenas unas pocas décadas. En las afueras de Bangkok se extiende una autopista completamente elevada de más de 54 kilómetros continuos, sostenida enteramente sobre pilares de concreto, convirtiéndose durante años en el puente más largo jamás construido sobre tierra firme. Inaugurada en el año 2000. Esta estructura fue concebida específicamente para aliviar la congestión vehicular crónica que paralizaba constantemente Bangkok, una de las ciudades con mayor densidad de tráfico de todo el sudeste asiático.
Los ingenieros utilizaron secciones prefabricadas de concreto ensambladas progresivamente, un método que permitió avanzar la construcción a un ritmo considerablemente más rápido que los métodos tradicionales utilizados en proyectos de escala comparable anteriormente. Conducir sobre esta autopista significa avanzar completamente por encima del tráfico urbano tradicional, observando desde las alturas un mar interminable de vehículos atascados en las calles convencionales que quedan varios metros más abajo. La estructura completa requirió miles de columnas de soporte distribuidas estratégicamente a lo largo de todo su trazado, cada una calculada específicamente para resistir tanto el peso del tráfico como las condiciones sísmicas ocasionales de la región. Vanna demuestra que a veces la solución más eficiente no consiste en cruzar agua ni desfiladeros, sino simplemente elevar completamente el tráfico por encima del caos urbano que ninguna otra intervención lograba resolver eficazmente. Estas estructuras no aparecen en ningún registro de récords mundiales ni atraen turismo masivo, pero representan quizás la forma de ingeniería más pura: resolver un problema real de conexión usando únicamente los materiales disponibles inmediatamente. Cruzar uno de estos puentes significa sentir cómo la estructura completa se mueve con cada paso, balanceándose suavemente sobre ríos torrentosos o desfiladeros profundos, sin ninguna baranda metálica moderna que ofrezca seguridad adicional garantizada. Los habitantes locales cruzan diariamente cargando mercancías, animales e incluso niños pequeños, confiando completamente en técnicas de mantenimiento que llevan siglos perfeccionándose sin necesitar jamás ingeniería industrial ni materiales importados desde otras regiones. Estos puentes remotos nos recuerdan que la necesidad humana de conectar dos orillas separadas existió mucho antes del acero y el concreto, y que la ingenuidad local sigue resolviendo hoy problemas que la tecnología moderna apenas comienza a atender. En las colinas de Vanna, a más de 1.400 metros sobre el nivel del mar, dos manos gigantes de piedra sostienen delicadamente una pasarela dorada que se extiende aproximadamente 150 metros entre la niebla constante. Las manos gigantescas, cubiertas de musgo artificial que simula el paso del tiempo, parecen emerger directamente de la ladera montañosa, sosteniendo con delicadeza algo tan frágil como un simple camino peatonal dorado brillante. Caminar sobre esta estructura, rodeado frecuentemente por nubes bajas que reducen la visibilidad casi completamente, produce la sensación física de estar suspendido literalmente entre el cielo y los valles verdes que se extienden kilómetros más abajo. El aire fresco de montaña, considerablemente más frío que las temperaturas tropicales típicas de Vietnam, sorprende a la mayoría de visitantes que suben específicamente buscando escapar temporalmente del calor húmedo característico de las tierras bajas. Los ingenieros y diseñadores lograron algo poco común en el mundo de las grandes construcciones: crear una estructura que prioriza completamente la experiencia estética y emocional por encima de cualquier función práctica de transporte convencional.
Millones de visitantes llegan cada año exclusivamente para fotografiarse sobre esta pasarela, convirtiendo lo que técnicamente es apenas un puente peatonal en uno de los destinos más compartidos en redes sociales de todo el sudeste asiático. Sobre el estrecho de los Dardanelos, el punto exacto donde Europa y Asia quedan separadas por apenas unos kilómetros de agua, se eleva el puente colgante con el vano principal más largo jamás construido en toda la historia de la ingeniería. Inaugurado en 2022, el nombre completo del puente no es casualidad alguna. Conmemora simultáneamente el centenario de la República Turca y la histórica victoria militar de Gallipoli ocurrida exactamente un siglo antes de su apertura oficial. Sus torres, pintadas deliberadamente en rojo y blanco, evocan directamente los colores de la bandera nacional turca, transformando lo que técnicamente es una obra de ingeniería civil en un monumento patriótico visible desde kilómetros de distancia. Cruzar este puente significa atravesar físicamente el límite entre dos continentes en cuestión de minutos, sintiendo el viento del estrecho mientras cables masivos sostienen firmemente una estructura que conecta literalmente Europa con Asia. Entre las islas danesas de Selandia y Fionia, separadas durante milenios por el estrecho del Gran Bed, se construyó durante los años 90 un puente colgante que se convirtió inmediatamente en pieza fundamental de la conexión terrestre danesa completa. Combinado con un túnel ferroviario submarino paralelo, este sistema logró unificar finalmente el territorio danés, permitiendo cruzar en automóvil un trayecto que anteriormente dependía exclusivamente de transbordadores lentos y sujetos completamente al clima marítimo. Sus torres se elevan considerablemente sobre las aguas del estrecho, resistiendo vientos característicos del mar Báltico mientras miles de vehículos cruzan diariamente entre dos mitades de un mismo país que el agua mantuvo separadas durante siglos. En Chongqing, una ciudad construida literalmente sobre colinas y rodeada por dos ríos poderosos, cruzar el agua nunca fue una opción secundaria sino una necesidad diaria absoluta para millones de habitantes distribuidos en ambas orillas. La ciudad completa, con su topografía extremadamente accidentada, obligó a los ingenieros a diseñar accesos elevados particularmente complejos, integrando el puente directamente con túneles y viaductos que serpentean entre las colinas circundantes. Durante la temporada de lluvias, el nivel del río puede elevarse dramáticamente varios metros, un fenómeno que los diseñadores tuvieron que calcular cuidadosamente para garantizar que la estructura permaneciera completamente funcional incluso en condiciones extremas. El diseño de doble nivel permite separar completamente el tráfico pesado del tráfico ligero, una solución práctica frente a los volúmenes masivos de vehículos que cruzan diariamente entre las zonas comerciales e industriales de la ciudad. Vista desde el agua durante la noche, con las luces de la ciudad reflejándose sobre el río turbio, la estructura completa se convierte en uno de los paisajes urbanos más fotografiados de toda la China contemporánea moderna. Los ingenieros locales se enfrentaron condiciones geológicas particularmente desafiantes,
con suelos inestables y una topografía vertical que pocas otras ciudades chinas de escala comparable necesitaron resolver con semejante complejidad técnica adicional. Este puente demuestra que incluso las ciudades construidas sobre terreno más hostil pueden desarrollar soluciones de conectividad extraordinarias cuando la necesidad económica y la ambición urbana se combinan con recursos técnicos suficientes. Cerca de Taos, en Nuevo México, un puente de acero cruza el desfiladero del Río Grande a 172 metros de altura, ofreciendo una de las vistas más vertiginosas de todo el sistema de autopistas estadounidense. Desde el centro exacto del puente, el río parece apenas una delgada línea plateada serpenteando cientos de metros más abajo, mientras el viento de la meseta desértica golpea constantemente contra la estructura metálica completa. Fotógrafos y cineastas llegan regularmente atraídos por la combinación extraordinaria entre el paisaje desértico circundante y la escala imponente del desfiladero, convirtiendo este puente en escenario recurrente de producciones audiovisuales estadounidenses. La estructura no cuenta con ningún acceso vehicular limitado especial. Cualquier persona puede detenerse, caminar hasta el centro exacto y contemplar directamente el vacío absoluto que se extiende hacia ambos lados del desfiladero rocoso. El viento constante de la región, combinado con la altura extrema sobre el río, genera una sensación física intensa en cualquier visitante que se atreva a caminar completamente hasta el punto medio de la estructura completa. Este puente demuestra que no todas las grandes obras de ingeniería necesitan romper récords mundiales absolutos. A veces, simplemente conectar dos puntos sobre un vacío imposible ya constituye, por sí solo, un logro extraordinario. Sobre el valle del río Tarn, en el sur de Francia, se eleva el puente más alto del mundo, con su pilar más elevado superando incluso la altura completa de la Torre Eiffel construida en París más de un siglo antes. Inaugurado en 2004 tras años de planificación cuidadosa, este viaducto atirantado fue diseñado por el arquitecto británico Norman Foster, buscando específicamente una estructura que pareciera casi invisible flotando sobre el paisaje montañoso circundante. En días de niebla baja, algo que ocurre con relativa frecuencia en esta región francesa, los pilares superiores del puente emergen completamente por encima de las nubes, mientras la base entera permanece invisible bajo una capa densa de vapor. Conducir sobre esta estructura significa experimentar la sensación extraña de estar suspendidos sobre nada, con el Valle Verde extendiéndose cientos de metros más abajo mientras la carretera avanza completamente recta sobre torres colosales de acero. En Vladivostok, en el extremo oriental de Rusia, un puente atirantado conecta al continente con la remota isla Ruski, sosteniendo durante años el récord mundial del vano principal más largo jamás construido en toda la historia.
Sus torres gemelas se elevan a una altura comparable con la Torre Eiffel completa, mientras cables masivos sostienen firmemente una plataforma diseñada específicamente para resistir vientos huracanados y temperaturas extremas características del clima siberiano. La estructura completa fue calculada para funcionar correctamente en un rango térmico que va desde 40 grados bajo cero hasta 40 grados sobre cero, condiciones climáticas extremas que pocos puentes del mundo necesitan enfrentar simultáneamente. Los colores de la bandera nacional rusa ondean simbólicamente sobre los cables principales, transformando lo que técnicamente es una solución de tráfico en un monumento visible de orgullo nacional para toda la región del Lejano Oriente. El puente Ruski demuestra que incluso en las regiones más remotas y climáticamente hostiles del planeta, la determinación de conectar territorios puede superar prácticamente cualquier desafío técnico y meteorológico imaginable. En el norte de Inglaterra, el estuario del río Humber separó durante siglos dos regiones que compartían historia pero permanecían prácticamente incomunicadas, dependiendo exclusivamente de transbordadores lentos y sujetos completamente a las condiciones de marea. Inaugurado en 1981 tras décadas completas de planificación y debate político, este puente colgante mantuvo durante 16 años consecutivos el récord mundial del vano principal individual más largo jamás construido en toda la historia. El peaje actual, aunque considerado costoso por muchos residentes locales, sigue representando un ahorro significativo de tiempo y combustible comparado con las rutas terrestres alternativas que anteriormente requerían rodear completamente todo el estuario. Los ingenieros que trabajaron aquí en los años 70 enfrentaron desafíos considerables relacionados con los suelos blandos del estuario, requiriendo cimentaciones particularmente profundas para garantizar la estabilidad completa de la estructura final. Aunque perdió su récord mundial hace décadas ante puentes asiáticos más recientes, el Humber sigue siendo considerado una obra maestra de la ingeniería británica de finales del siglo XX, todavía completamente funcional actualmente. Este puente demuestra que romper un récord mundial no es la única medida de éxito verdadero. A veces, simplemente conectar comunidades separadas durante generaciones enteras constituye, por sí solo, un logro histórico invaluable. En Maryland, dos estructuras paralelas cruzan la bahía de Chesapeake a lo largo de más de 7 kilómetros continuos, conectando la costa oriental relativamente aislada con el resto del estado a través de un trayecto directamente sobre el agua.
Sus torres de suspensión se elevan considerablemente sobre el agua, mientras la plataforma alcanza su punto más alto para permitir el paso libre de embarcaciones comerciales de gran tamaño navegando constantemente por la bahía. Lo que genera mayor inquietud entre conductores no es necesariamente la altura, sino la ausencia completa de carriles de emergencia. Cualquier avería vehicular puede bloquear inmediatamente todo el tráfico en dirección completa durante horas. Durante días de viento fuerte, algo relativamente frecuente en esta región costera, las autoridades restringen ocasionalmente el paso de vehículos altos, conscientes de que ráfagas laterales pueden desestabilizar peligrosamente camiones y autocaravanas completas. Miles de conductores describen regularmente una ansiedad genuina al cruzar esta estructura, particularmente en la sección donde las barandillas resultan notablemente bajas y el horizonte marino parece extenderse peligrosamente cerca del vehículo mismo. Cada verano, millones de vehículos transportan familias completas hacia las costas turísticas de Maryland, convirtiendo este puente en arteria vital tanto para el turismo regional como para la economía completa de la costa oriental. El puente de Chesapeake demuestra que la funcionalidad práctica, más que la escala récord, puede convertir una estructura en pieza fundamental de la vida cotidiana de millones de personas durante más de 70 años consecutivos. Entre San Francisco y Oakland, dos de las ciudades más icónicas de California, se extiende un puente de más de 7 kilómetros que transporta diariamente alrededor de 250,000 vehículos, superando incluso el tráfico del famoso Golden Gate. Inaugurado originalmente en 1936, su sección oriental fue completamente reconstruida tras el devastador terremoto de 1989, que reveló debilidades estructurales serias en el diseño original de aquella parte específica del puente completo. La nueva sección utiliza un diseño de suspensión autoanclada considerablemente más moderno, calculado específicamente para resistir movimientos sísmicos severos característicos de la falla de San Andrés que atraviesa toda la región de la bahía. Este puente, aunque menos fotografiado que su vecino más famoso, resulta considerablemente más importante para la economía diaria de la región, conectando trabajadores, mercancías y familias enteras entre dos ciudades interdependientes económicamente. Hong Kong y Macao, Sinma, Ban Na, el puente colgante remoto del Himalaya, el puente dorado, Kanakale, el Gran Belt, Chongqing, el Río Grande, Millo, Resun, Ruski, Humber,
Chesapeake Bay. 15 estructuras, 15 respuestas distintas a la misma pregunta fundamental. Ninguno de estos puentes apareció por casualidad geográfica. Cada uno representa años, a veces décadas completas, de planificación, negociación política y esfuerzo técnico dedicado exclusivamente a resolver un problema que la naturaleza había impuesto durante siglos. Lo que estas estructuras comparten no es solo la escala física impresionante. Es la convicción compartida de que ningún desfiladero, ningún estrecho marítimo y ninguna distancia resulta verdaderamente insuperable cuando existe suficiente determinación humana detrás. Algunos de estos puentes rompieron récords mundiales que duraron décadas. Otros simplemente conectaron comunidades que llevaban generaciones enteras separadas, sin necesitar ningún título internacional para justificar completamente su existencia y su valor real. La próxima vez que cruces cualquier puente, por pequeño que parezca, recuerda que detrás de esa estructura existe siempre una historia de ingeniería, sacrificio humano y ambición colectiva que la mayoría de viajeros jamás se detiene a considerar. En Mundo Nómada seguimos creyendo que las construcciones más extraordinarias del planeta
no siempre son las más famosas, sino las que mejor demuestran hasta dónde puede llegar la voluntad humana cuando decide no aceptar límites. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los puentes más grandes del mundo. Si este viaje te sorprendió, dale like, cuéntanos cuál estructura te dejó sin palabras y suscríbete a Mundo Nómada para el próximo destino imposible.